A continuación voy a presentar el componente teórico que se realizó para ejecutar la simulación computacional del movimiento browniano y de la difusión. Iniciamos comprendiendo qué es el movimiento browniano. El movimiento browniano se define para partículas con tamaño aproximado de 10 a la menos 4 centímetros en un fluido, y es un movimiento altamente irregular descubierto en 1827 por Robert Brown. Fue explicado por Einstein en uno de sus artículos de 1905 y describe el movimiento de partículas sólidas sujetas a fuerzas netas que fluctúan aleatoriamente debido a las múltiples colisiones con las moléculas de un fluido en equilibrio. Para la descripción del movimiento browniano, nosotros vamos a simular el movimiento de partículas en un fluido cuyo tamaño es grande comparado con las moléculas que constituyen el fluido. En este régimen podemos tratar al fluido como un medio continuo con viscosidad eta, que la encontramos aquí, considerando una partícula esférica de radio A. Si la posición de la partícula en el tiempo es r de t y la velocidad de la partícula está dada por v en ese instante, la segunda ley de Newton para este caso de la partícula en movimiento se escribe de esta forma. Tenemos la variación del momentum de la partícula en el tiempo es igual a la sumatoria de fuerzas que experimenta la partícula. Esta es la ecuación conocida como la ecuación de Langevin y es la que utilizaremos para simular el movimiento de la partícula browniana. La fuerza de fricción que experimenta la partícula al moverse a través del fluido es proporcional a su velocidad, y es esta fuerza que encontramos aquí, menos z por v, donde z es denominada la constante de fricción para una partícula esférica de radio A y es dada por esta ecuación que tenemos aquí. La fuerza F que aparece en esta ecuación de Langevin es el origen del movimiento irregular de la partícula browniana. La denominamos fuerza aleatoria y representa los efectos de las múltiples colisiones entre las moléculas del fluido y la partícula browniana. Para efectuar la simulación del movimiento browniano resolveremos numéricamente la ecuación de Langevin. La ecuación de Langevin representa la segunda ley de Newton para partícula browniana e involucra la fuerza de fricción que experimenta la partícula al desplazarse a través del fluido y las colisiones de moléculas del fluido con la partícula como una serie de eventos aleatorios, como lo vimos anteriormente. Esa serie de eventos aleatorios están caracterizados como esta fuerza aleatoria F. Con esto las ecuaciones de movimiento para la partícula browniana estarán dados por la ecuación de la velocidad que tenemos aquí y la ecuación de Langevin que tenemos acá. Y sabemos que la fuerza aleatoria está caracterizada por estas dos ecuaciones de aquí. Tenemos que el valor medio de la fuerza es 0 y la función de autocorrelación de la fuerza está dada por esta ecuación de acá. Aplicamos el método de Euler para solucionar numéricamente la ecuación de Langevin. Este método discretiza las integrales involucradas en la solución de la ecuación diferencial y expresa la solución como un conjunto de ecuaciones en diferencias finitas que luego podemos emplear para hacer la simulación paso a paso. Una aplicación directa del método de Euler a las ecuaciones de movimiento de la partícula browniana nos conduce a las siguientes ecuaciones. Este es el resultado del método de Euler, donde podemos expresar esta integral como una diferencia finita de un paso a otro de la simulación que vamos a realizar. La ecuación para la posición es correcta, pero cuando realizamos la integración con el método de Euler de la ecuación de Langevin, esto nos conduce a un resultado que no es adecuado. Este resultado no es válido puesto que el método de Euler requiere que las funciones involucradas sean continuas y sean susceptibles de ser expandidas en series de Taylor. En nuestro caso, la fuerza aleatoria no es una función continua y no puede ser expandida en series de Taylor. F es una variable estocástica que fluctúa rápidamente en torno a su valor medio y no existe correlación alguna entre los valores subsecuentes. Por lo tanto, como los métodos de aproximación basados en expansiones con series de Taylor no pueden ser aplicados a nuestra fuerza aleatoria, introduciremos una nueva variable estocástica delta Wi, que representa el impulso acumulativo ejercido sobre una partícula en el intervalo de tiempo delta t. Esto es conocido como un proceso Wiener. Cuando caracterizamos la fuerza aleatoria, vimos que los valores de la fuerza aleatoria en cada dirección son dados por una serie de números aleatorios obtenidos de una distribución bien definida. Consideraciones teóricas basadas en las propiedades de las variables aleatorias nos muestran que, en efecto, delta de Wi está caracterizada por esto y proviene de una distribución gaussiana. Aquí tenemos la varianza de esta distribución, que está dada por 2 por la constante de Boltzmann por la temperatura por
la constante de fricción del fluido y su valor medio sigue siendo 0 como con la fuerza. Aplicando esto, nosotros podemos hacer la solución numérica de la ecuación de Langevin ya con el método de Euler y podemos definir esta integral que tenemos aquí de los impulsos. Esto nos representa el impulso y lo reemplazamos por el valor simplemente de delta Wi. Esta es la solución numérica de la ecuación de Langevin y obteniendo, acoplando estas ecuaciones más bien de la ecuación de la solución numérica de la ecuación de Langevin con la solución numérica de la integración de las velocidades de las partículas, obtenemos dos ecuaciones acopladas que nos van a permitir realizar la simulación. Por lo tanto, vamos a ver cómo hicimos la simulación en Python haciendo uso de estos métodos. Empezamos importando las librerías apropiadas. La librería NumPy provee utilidades para realizar cálculos numéricos e incorporar funciones. La librería matplotlib.pyplot provee utilidades para generar gráficas fácilmente. Incluimos también Access 3D de la librería mpltoolkits.mpplot para poder representar un sistema de coordenadas tridimensional. A continuación especificamos los parámetros de la simulación. dim igual 3 especifica la dimensión del sistema. Este es el número de partículas, el número de pasos en la simulación que realizaremos y el incremento finito en el tiempo delta t para realizar la simulación a partir de la solución numérica de la ecuación de Langevin. Definimos también la desviación estándar, la calculamos a partir de la distribución de los impulsos de la ecuación que tuvimos anteriormente. R, B y W son arreglos que contienen NumP, vectores tridimensionales y que usaremos para almacenar temporalmente las posiciones, velocidades e impulsos de cada partícula en un instante dado. RS, BS y WS son arreglos que contienen cada uno un arreglo de la forma de R, B o W para cada paso de la simulación. Estos arreglos almacenarán las posiciones, velocidades e impulsos de todas las partículas para todo paso de la simulación. A continuación realizamos el cálculo de las variables para la simulación. Este es el paso donde aplicamos la solución numérica de la ecuación de Langevin directamente. Iniciamos con un ciclo for que se repite para cada paso de la simulación. En cada paso del ciclo calculamos una fuerza aleatoria W extrayendo un valor de una distribución normal haciendo uso del método random.randn de la librería NumPy. Como está usado aquí, esta función nos da un vector de 3 componentes, donde cada componente es un número entre 0 y 1 tomado de la distribución normal. Al multiplicar por la desviación estándar que calculamos, obtenemos los vectores de la fuerza con la magnitud deseada. R y B son obtenidos aplicando directamente las ecuaciones que obtuvimos del método de Euler. Calculamos los valores de velocidad y posición paso a paso a partir de las fórmulas de velocidad y posición conocidas. Estas son las fórmulas para la posición y la velocidad según la solución numérica de la ecuación de Langevin con el método de Euler que realizamos anteriormente. Finalmente almacenamos los valores de R, B y W, que son los valores de posición, velocidad y fuerzas en un instante de tiempo dado. Los almacenamos en los arreglos que contienen las variables para cada partícula en el paso de la simulación adecuado e incrementamos el tiempo para el siguiente paso de la simulación. Para realizar las gráficas, definimos un lienzo y ejes de forma conveniente con la notación que vemos aquí, fig ax igual a plt.subplots, y esto nos da el tamaño de la figura que vamos a graficar. Aquí definimos los nombres de los ejes, las etiquetas para los nombres de los ejes, y definimos un valor máximo y mínimo para los ejes que vamos a graficar. Una vez definidos los parámetros para la gráfica, hacemos uso de un ciclo for que recorre todas las partículas en la simulación. El método plot, mostrado aquí, pasa como parámetros los arreglos de las posiciones de cada partícula en cada instante de tiempo. Las posiciones de cada partícula para cada instante de tiempo. Le pasamos las posiciones de las partículas en X, que corresponde a este subíndice 0, y las posiciones en Y para que corresponda a este subíndice 1. Mostramos la gráfica y nos va a generar una proyección en el plano XY de las posiciones de todas las partículas para cada instante de tiempo. Hacemos lo mismo
pero ya no con el subíndice 1, sino con el subíndice 2 acá, para que nos dé una proyección de las trayectorias de las partículas para cada instante de tiempo sobre el plano XZ. Y obtenemos esta gráfica que tenemos acá. Finalmente, para graficar las trayectorias en 3D, usamos el método subplot que tenemos aquí para agregar un eje adicional. Lo demás es definir los parámetros de la gráfica como lo hicimos anteriormente y simplemente utilizar otro ciclo for para graficar. Esta vez pasamos como argumentos de este método las posiciones en X, en Y y en Z directamente. La gráfica que obtenemos es la que mostramos a continuación. Vemos las trayectorias de las gráficas en 3 dimensiones. Notamos que las trayectorias tienen simetría esférica centrada en el origen, lo que sugiere que el centro de masa de las partículas permanece fijo cuando las partículas ejecutan un movimiento browniano. A continuación discutimos cómo hacer la animación de las partículas para la simulación que hemos generado. Para animar nuestra simulación necesitamos incluir dos módulos adicionales de Python, MLab y Animation de la librería Matplotlib. Los tenemos aquí, Animation y MLab. El módulo Animation nos permitirá realizar la animación y MLab es para realizar funciones adicionales dentro de la simulación. Para realizar la animación necesitamos definir una función init para inicializar todas las variables que utilizaremos en la simulación. En esta función encontramos los arreglos que contendrán los datos de R, B y W para cada partícula en un instante de tiempo dado, para cada partícula en todos los instantes de tiempo, además de un arreglo para el tiempo, igual que como habíamos hecho para la simulación cuando hicimos las gráficas. Incluimos también una variable para el título e incluimos dos objetos gráficos de Python que nos permitirán almacenar la trayectoria de la partícula enésima en 3 dimensiones y que establece la posición actual X, Y, Z para todas las partículas. Para animar también debemos definir la función animate, que es la función que será llamada en cada paso de la animación y en ella está contenida la simulación en una forma análoga a como ejecutamos anteriormente para obtener las gráficas de las trayectorias. Para cada paso de la animación se realizará la simulación y se almacenarán los datos dentro de los arreglos que habíamos definido. Los objetos particles y lines son objetos gráficos de Python que nos permiten dibujar la trayectoria de la enésima partícula y las posiciones de cada partícula respectivamente. La función animate actualiza las posiciones y velocidades de cada partícula mediante la propagación de la solución de la ecuación de Langevin sobre el tiempo delta t. Finalmente, en esta sección declaramos los valores que deben tener nuestras variables en el problema, definimos los parámetros de la gráfica y declaramos el objeto anim para producir la animación con los parámetros necesarios. Definimos una gráfica análogamente a como lo hicimos anteriormente. Definimos los parámetros de la gráfica, los ejes y finalmente definimos las partículas, definimos el objeto particles y el objeto lines como tipos de objeto ax, que son objetos gráficos de Python. Y podemos a estos objetos pasarles los parámetros como lo estábamos haciendo dentro de la simulación. Producimos este objeto anim e introducimos los parámetros necesarios. Introducimos los parámetros de la figura que definimos arriba para que incluya la gráfica. Incluimos nuestra función animate, nuestra función de inicialización e incluimos los valores de los cuadros que queremos que nos generen cada animación, el intervalo, e incluimos algunos parámetros adicionales para la animación. Esta última orden aquí es para que nos muestre la animación directamente dentro del Jupyter Notebook que estamos utilizando actualmente. La animación que resulta es la siguiente. Como vemos, se conserva la simetría esférica como lo esperábamos anteriormente, como vimos en las trayectorias, y podemos ver la posición de cada partícula en cada instante de tiempo.